Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Eli. El día de hoy hablaremos acerca de la homeostasis. Vamos a ver a qué se refiere este término. Sí, pues sin lugar a dudas ha sido uno de los términos de mayor influencia en la cuestión biológica. Ahora bien, ¿qué significa homeostasis? Pues hablamos de un sistema de equilibrio, hablamos de una situación muy peculiar. Recordemos que nosotros somos entes biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que somos analizados desde 3 estratos. En épocas de antaño, nosotros atribuíamos la palabra enfermedad al estrato biológico, es decir, si presentabas algún malestar físico, acudías al médico y eso hablaba de lo que era la situación de salud. Sin embargo, hay que analizar que hay otros 2 estratos de suma importancia, el estrato social y el estrato psicológico. En el estrato social nosotros somos entes que por naturaleza nos acoplamos y vivimos en comunidad. Recordemos entonces que la comunidad es uno de los niveles de organización biológica. Entonces, por ello es de suma importancia relacionarnos de forma correcta, vivir en conjunto, y esto nos va a permitir lograr un estado de salud. En el aspecto emocional o psicológico también es de suma importancia. Anteriormente no hablábamos de una salud mental y sin embargo hoy en día es frecuente hablar de estos padecimientos. Entonces hablamos de un total equilibrio en estos 3 estratos. Analicemos la situación. Etimológicamente, este término surge en el año de 1870, aunque nosotros tenemos la aplicación en el año de 1933, que es cuando ya se atribuyó no solo a procesos internos, sino a procesos externos. ¿Qué significa homeostasis? Se deriva de 2 vocablos. Un vocablo que es homeo, nos habla o hace referencia a lo constante, y el vocablo estasis, que nos permite establecer o mantener. De ahí la importancia de este proceso. Ahora bien, existen funciones que tienen un total equilibrio en el organismo, que pese a los factores que se presenten tienen cierta limitación para mantenerse constantes. Sin embargo, existen factores que los pueden alterar y traer consigo una anomalía y una pérdida de este estado de equilibrio. ¿Qué factores? Existen los siguientes. En cuanto a la presión sanguínea, recordemos que nosotros somos entes que termorregulamos temperatura, termorregulamos comportamientos, y en este caso hablamos de la presión sanguínea. Por ejemplo, si nosotros acumulamos muchos iones, recordemos que los iones son cargas eléctricas, son partículas cargadas, ya sea con carga positiva o carga negativa, y estas nos permiten realizar los procesos de sinapsis celular entre las neuronas. Es decir, si nosotros incrementamos nuestra ingesta de un ion en particular, que es el sodio, este nos va a hacer elevar la presión arterial, lo cual a la larga nos puede traer consecuencias negativas. Es fundamental entender entonces que los iones forman parte habitual de nuestro comportamiento y nuestra funcionalidad fisiológica, pero debemos de tomar en consideración que hay algunos que si los excedemos pueden traer consigo un desequilibrio. En el aspecto de la temperatura, sabemos que la temperatura corporal mundial es de 36.7 grados Celsius, sin embargo la óptima es considerada como 37.4 grados Celsius. Somos seres termorreguladores. ¿Qué significa esto? Nuestra capacidad nos permite atribuir o enfocar o bien establecer los efectos externos e internos si tenemos procesos de defensa. Es decir, si nosotros hablamos de que existe una temperatura baja, podemos llevar a cabo lo que es un proceso en el cual se almacena grasa y esta nos permite sobrevivir. Si tenemos una temperatura alta, tenemos también un mecanismo de defensa que es la sudoración. De esta forma, nuestra temperatura se mantiene estable. Recordemos que si existen 2 alteraciones, ya sea por arriba de esta temperatura o por abajo de esta temperatura, podemos sufrir consecuencias bastante catastróficas. Si un grado de temperatura baja, ¿qué va a ocurrir? Se puede presentar la hipotermia y esta nos puede llevar a la muerte, ya que significa que los procesos vitales están cesando por una baja de temperatura bastante característica. Por el contrario, si se eleva nuestra temperatura corporal, ¿qué va a ocurrir? Estamos sufriendo de hipertermia. Podemos llegar a sufrir una fiebre que también nos puede ocasionar un daño neuronal o bien la muerte. Respecto a los que son los niveles de glucosa, habría que analizar este asunto. Nosotros, todos los seres vivos, atribuimos la glucosa como una fuente de energía.
No importa el alimento que consumamos, todo ese proceso de glucólisis nos va a hacer obtener glucosa. Esta glucosa es el combustible, es la sustancia que nos va a permitir llevar a cabo nuestros procesos vitales. Es por ello que debemos de tener mucho cuidado en el nivel de ingesta. Recordemos que esta situación implica, si la elevamos, un proceso de enfermedad llamado diabetes mellitus. Nosotros sabemos que la ingesta de carbohidratos son la primer fuente de energía, es energía inmediata. Cuando tú consumes un carbohidrato, ya estás teniendo energía en el organismo. Si esta energía no se emplea, se acumulará como tejido adiposo o bien elevará tus niveles de glucosa en la sangre, trayendo como consecuencia esta enfermedad. Si hablamos respecto a lo que es el potencial hidrógeno, el famoso pH, debemos de tomar en consideración los precedentes de este. Recordemos que existe una escala que involucra 14 puntos, en los cuales 7 pertenecen a la acidez y 7 pertenecen a la basicidad. ¿Qué significa esto? Cada una de nuestras funciones vitales tiene un pH característico. Por ejemplo, el de la sangre oscila entre los 7.4 y 7.7. Estos niveles no se pueden alterar, ya que si tenemos una acidosis, es decir, potenciales por abajo de los 7 puntos, o bien una basicidad, potenciales por arriba de los 7 puntos, cuando esta es excesiva nos puede ocasionar la muerte. Recordemos que los ácidos tienen la capacidad también de dañar los metales. Imagínate entonces qué puede hacer con tu organismo. Respecto a lo que son las concentraciones iónicas, ya lo mencionábamos. Estos iones van a permitir la sinapsis y obviamente activar el centro de mando, que es el cerebro, y llevar a cabo todos los procesos vitales a través de las indicaciones que éste nos dé. Respecto a la accesibilidad de los nutrientes, somos celulares, somos un cúmulo ahí de demasiadas células, existen trillones de células en nuestro interior como organismos humanos y estas requieren nutrirse. El proceso de alimentación que inicia en la boca nos permite llevar a cabo la acumulación de estos nutrientes. Es el combustible que, debido a las transformaciones químicas, a toda la serie de reacciones químicas que se llevan en el interior, nos permite tener energía y de esa energía podemos realizar todas nuestras actividades diarias. Ahora bien, ya lo mencionábamos, este estado de equilibrio tiene que ver con los aspectos de temperatura corporal termorregulable para nosotros, debido a los mecanismos de defensa y a las funciones celulares, tiene que ver con el asunto del calor que despedimos y el calor que absorbemos. Hay que recordar que el calor es un tipo de energía y esta transita del organismo más caliente hacia el medio. Nosotros, si salimos a un ambiente frío, cederemos nuestro calor y eso hará que se reduzca nuestra temperatura. Dentro de esta situación tenemos una característica peculiar, es la retroalimentación negativa. ¿A qué se refiere este término? Cuando existe un mensaje codificado, es enviado a través de un receptor. Este receptor va a contar ese mensaje, lo va a tener a su alcance y después lo va a codificar y a enviar, va a actuar en referencia a lo que le estén dando las indicaciones. Es entonces cuando se presenta un control central, mediante lo que es nuestro centro de mando, que es el cerebro, da una señal y esta señal le está denotando que debe corregir una desviación o anomalía debido a un patógeno o debido a una circunstancia que es ajena y que nos puede ocasionar que ese estado de equilibrio se vea alterado. También tenemos una retroalimentación positiva. Esta parte es lo contrario de la negativa y se refiere a lo siguiente. En este proceso se va a detectar una anomalía o falla y se va a permitir corregirla para poder continuar con nuestros procesos vitales. Dentro de esta situación también está presente la anteroalimentación, que se refiere a lo siguiente. Se refiere a una información sensorial que es presentada. Tenemos una información que es codificada y que se lleva a cabo detrás de unos receptores que envían los mensajes celulares y estos son repartidos para que se lleven a cabo las situaciones que nos indica. En esta situación tenemos la presencia de los analizadores cortisales que van a transformar esa información y nos van a permitir codificarla y que de esta forma actúe el organismo. También tenemos la presencia de la alostasis. Vamos a ver qué es. Pues bien, esta se deriva también de dos vocablos griegos que van muy relacionados con este estado de equilibrio, en donde tenemos que la palabra
Halos viene o se deriva de otros y estasis es de mantener. Por tanto, este proceso se mantiene activo de forma constante y da pie a que este estado de equilibrio se pueda lograr. Pues bien, es todo de mi parte. Espero que esta información haya sido de su interés. Nos vemos a la próxima.